Con el paso de los días, la relación entre Hae-seo y Min-seol se desmoronaba lentamente. La monotonía, los horarios desincronizados y el poco tiempo que compartían en casa se había convertido en un caldo de tensión insoportable. Cada momento juntos era una batalla silenciosa llena de incomodidad. Una noche, mientras Min-seol dormía profundamente, el sonido de su teléfono irrumpió en la penumbra. Intrigada, Hae-seo tomó el dispositivo y vio un nombre que encendió todas sus alarmas: Arin. Por un instante se quedó paralizada, debatiéndose entre contestar o no. ¿Sería esta la confirmación de sus sospechas? Una oleada de calor invadió su cuerpo, impulsándola a descubrir la verdad detrás de esa llamada. Sin embargo, el miedo de enfrentar una realidad devastadora la venció y dejó que el teléfono siguiera sonando. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Esa noche, Hae-seo no pudo conciliar el sueño, atormentada por la idea de que su esposo le era infiel. A la mañana siguiente, mientras trabajaba, un recuerdo se coló en su mente: el día de su matrimonio por el civil. Había sido un trámite rápido, casi sin emoción, apenas unas firmas sobre un papel. En aquel entonces, Min-seol le había prometido mundos y sueños que jamás se materializaron. Las promesas de viajes y una luna de miel en Hong Kong fueron solo palabras vacías. Ahora ambos vivían como dos extraños bajo el mismo techo, y el amor parecía un eco lejano. Para Hae-seo lo material nunca había sido importante, lo que valoraba era la pureza y la honestidad en su relación. Pero ahora su matrimonio pendía de un hilo, y las dudas la consumen sin tregua. Mientras tanto, Tae-ha aguardaba pacientemente el momento perfecto para conquistarla. Su devoción era tal que en sus pensamientos más oscuros estaba dispuesto a cualquier cosa por verla feliz, incluso a deshacerse de Min-seol. En medio de esta tormenta emocional, Hae-seo apenas lograba concentrarse en su trabajo. La ansiedad se apoderaba de ella, cada vez más intensa, al punto de sentir un dolor físico que oprimía su pecho. Finalmente, incapaz de soportarlo más, le pidió la noche libre a su jefe y decidió enfrentarse a la verdad. Con determinación se dirigió a la empresa donde trabajaba Min-seol, convencida de que necesitaba pruebas para disipar sus miedos o confirmarlos de una vez por todas. Mientras corría al edificio, las voces de quienes la rodeaban parecían susurrarle advertencias. Una aventura siempre deja rastros. Si no quieres ser una tonta, busca pruebas del engaño. Pero Hae-seo, en lo más profundo de su corazón, aún quería confiar en él. Se repetía que quizás su ansiedad era infundada, producto de los celos por la cercanía de su esposo con una mujer 10 años más joven. Quería creer que aún quedaba algo de amor entre ellos, aunque sus noches estuvieran plagadas de pesadillas y recuerdos dolorosos. Al llegar al lugar, la reacción de Min-seol fue inmediata y devastadora. Sin mediar explicaciones, la sujetó bruscamente del brazo y la arrastró fuera de la oficina, empujándola contra una pared. Furioso, la interrogó por su presencia allí, pero este acto solo revivió en Hae-seo los recuerdos más oscuros de su pasado. Escenas de violencia doméstica que habían dejado cicatrices profundas en su alma. Cada sonido fuerte y cada movimiento brusco la llenaba de un miedo casi instintivo. Sin embargo, esta vez algo dentro de ella cambió. Hae-seo reunió el valor que había enterrado durante tanto tiempo y enfrentó a Min-seol directamente. Le preguntó con la voz firme, pero el corazón tembloroso por las marcas de labial que había encontrado en sus camisas.
Pero Mincheol, fiel a su naturaleza manipuladora, negó con descaro. No solo eso, sino que se atrevió a decirle que estaba imaginando cosas, que su cansancio del trabajo la estaba afectando, o peor, que estaba perdiendo la cordura. Con estas palabras se dio media vuelta y la dejó sola, en medio de una noche fría, cargando con el peso de un corazón roto. Hae-So, de pie en aquel lugar, no podía evitar preguntarse cuánto más podría soportar. Lo que ella desconocía era que Tae-ha seguía cuidando cada uno de sus pasos desde las sombras. Aunque sus gestos parecían genuinos y su actitud siempre amable, en el interior de Tae-ha habitaba un caos de emociones contradictorias. Sus intenciones, lejos de ser puras, estaban impulsadas por un amor obsesivo y desesperado que crecía cada vez más. Tae-ha había intentado con todas sus fuerzas ocultar sus sentimientos, pero en el fondo deseaba ser descubierto. Como un satélite, orbitaba constantemente alrededor de Hae-So, incapaz de resistirse al deseo de abrirle los ojos a la realidad que ella se negaba a ver. No obstante, las cicatrices de Hae-So, tanto físicas como emocionales, la habían vuelto ciega al amor verdadero. Los ojos de Tae-ha, llenos de adoración, eran para ella solo una mirada más en la multitud. Cansado de pretender que sus intenciones eran inocentes, Tae-ha decidió actuar. Aunque su plan original era mantenerse al margen, esperando que Hae-So tomara la decisión de dejar a su esposo, ya no podía soportar verla llorar en silencio por un hombre que no la merecía. A la mañana siguiente aprovechó una oportunidad para acercarse y la invitó a salir el viernes por la noche. Sin embargo, las palabras de Hae-So lo golpearon como un puñal. Era su aniversario de bodas. La respuesta de nuestra protagonista destrozó el ímpetu de Tae-ha. Todo su esfuerzo por hacerle entender que su relación estaba condenada parecía en vano. Él sabía la verdad. Mincheol estaba teniendo una aventura con una joven 10 años menor. Pero Hae-So seguía aferrándose a su matrimonio como si fuera su única tabla de salvación. Quizás era el miedo lo que la retenía, el pavor de enfrentar una realidad cruel y dolorosa. Como era de esperarse, aquella noche Mincheol no volvió a casa. En lugar de hacer planes para celebrar su aniversario con Hae-So, prefirió pasar la noche con su amante, sumido en el hedonismo de su doble vida. Pese a esto, Arin comenzaba a sentir dudas. Había algo extraño en la forma en que Mincheol evitaba hablar sobre su vida privada. Nunca mencionaba a su familia y jamás la había llevado a su casa, siempre buscando excusas para mantenerla al margen. La sospecha en el corazón de Arin creció aún más tras la inesperada visita de Hae-So a su lugar de trabajo. Para ella no era una simple coincidencia y estaba dispuesta a descubrir lo que ocultaba. Por esta razón tomó la decisión de enfrentar a Mincheol directamente, exigiendo respuestas sobre su vida personal. Pero él, astuto y manipulador, no tenía intención alguna de revelar la verdad. Para Mincheol, el adulterio era un juego emocionante. El riesgo de ser descubierto no lo asustaba, al contrario, lo llenaba de adrenalina y lo hacía sentirse vivo. Con la habilidad de un actor consumado, inventó una trágica historia para ganar la simpatía de Arin. Afirmó que era un hombre solitario, abandonado por su familia sin educación ni recursos. Según él, era un mendigo emocional, alguien que había sufrido demasiado y que solo buscaba un poco de felicidad. Arin, completamente cegada por el amor, cayó en sus mentiras. En lugar de alejarse, como cualquier persona razonable lo haría, decidió apoyarlo.
Su compasión se transformó en una promesa silenciosa: permanecería a su lado sin importar las dificultades. Lo que ella desconocía era que Mincheol no veía el amor como algo recíproco, sino como una herramienta más en su juego de manipulación. Mientras tanto, Haeso se enfrentaba a una lucha interna cada vez más desgarradora. El vacío que Mincheol había dejado en su vida se hacía más grande, y las cicatrices que llevaba en el alma se abrían con cada mentira que intentaba justificar. Pero en la oscuridad de su dolor, las acciones de Taeha comenzaban a entrelazarse con su destino, acercándose al momento en que la verdad saldría a la luz y nada volvería a ser igual. El día de su aniversario finalmente llegó. Desde temprano, Haeso se había esforzado para que esa fecha especial reflejara el amor que alguna vez los unió. Preparó con cuidado cada detalle, esperanzada en que tal vez, solo tal vez, podrían revivir los momentos felices del pasado. Sin embargo, la realidad fue otra. Mincheol ni siquiera recordó el significado de ese día. La indiferencia con la que actuaba hizo que Haeso se sintiera tonta una vez más, confirmando que vivir sin expectativas era menos doloroso que enfrentarse a sus constantes decepciones. Mientras tanto, Mincheol, ajeno al esfuerzo de Haeso, veía el día como una oportunidad más para encontrarse con su amante. Seguramente pensó que Haeso estaría ocupada todo el día en el trabajo, lo que le daba la libertad para llevar a Arin a un lugar que nunca debería haber cruzado su mente, su propia casa. Durante el trayecto, Mincheol no ocultó su afecto por Arin, tomándola de la mano y abrazándola sin preocuparse por las miradas indiscretas de los demás. Su descaro era tan grande como su desprecio por las consecuencias. Al llegar a casa no perdió tiempo. Con una mezcla de impaciencia y deseo, despojó a Arin de su ropa para entregarse a ella en la misma cama donde dormía con Haeso. Aunque al principio experimentó una leve incomodidad, lo cierto es que aquello lo llenaba de una emoción retorcida. Era como si el acto mismo de profanar ese espacio compartido lo excitara aún más. En su mente recordaba las noches en que Haeso le había dado la espalda. Noches que él interpretaba como un rechazo perpetuo, grabado como una cicatriz invisible. En contraste, mientras el calendario marcaba silenciosamente la fecha de su 13º aniversario, Taeha elaboraba un plan para revelar la verdad. Él, siempre en las sombras, sabía que Haeso merecía mucho más que las mentiras de un hombre que la traicionaba sin remordimiento. Aunque el resultado sería devastador para ella, Taeha estaba dispuesto a ser el apoyo que necesitaba para reconstruir su vida. En su corazón él creía que Haeso, una flor marchita, solo necesitaba un nuevo jardinero que la cuidara para recuperar su brillo. Con esta intención, Taeha decidió fingir una enfermedad y apareció inesperadamente en el trabajo de Haeso. Alegando sentirse muy mal, insistió en que lo ayudara. A pesar de las dudas, Haeso no pudo dejarlo solo y, preocupada, accedió a acompañarlo. Con permiso en su trabajo, lo llevó a su casa para darle medicinas y dejarlo descansar un rato, confiando en que Mincheol llegaría tarde, como de costumbre debido a su ocupada rutina. Sin embargo, al llegar a casa, Haeso notó algo extraño. Las luces estaban encendidas y pronto un sonido inconfundible atravesó la puerta, gemidos provenientes del dormitorio. Su corazón se detuvo por un instante, el miedo y la incertidumbre apoderándose de ella.
Sabía que si cruzaba esa puerta, la verdad la destrozaría. La infidelidad no solo arrasaría con el amor que aún sentía, sino también con la confianza y los recuerdos que había atesorado durante tantos años. En un impulso de autoprotección decidió retroceder, pero Taeha, firme y decidido, la detuvo. Sus palabras fueron un golpe directo: no huyas, escucha el fin de tu amor. Era una voz fría pero necesaria que devolvió a Haeso a la realidad. Esa relación, esa luz a la que se había aferrado por tanto tiempo ya no existía. Lo sabía en lo más profundo de su ser, pero no quería aceptarlo. Reuniendo todo el coraje que tenía, Haeso abrió la puerta. Y ahí estaba la imagen que siempre había temido encontrar. Su esposo enredado en el cuerpo de otra mujer, completamente ajeno al dolor que había causado. El caos que siguió al descubrimiento fue desgarrador. Sin dudarlo, Haeso enfrentó a Min-seol, exigiendo una explicación. Su voz quebrada por la indignación resonaba mientras las lágrimas caían sin control. Por otro lado, Arin, completamente confundida, no podía entender quién era esa mujer que irrumpía en su intimidad con Min-seol. La tensión en el aire era palpable. Con toda su fuerza emocional, Haeso le gritó al bastardo, exigiendo saber por qué había decidido tirar a la basura 13 años de matrimonio. Pero lejos de mostrar arrepentimiento, Min-seol se limitó a proteger a Arin. Ni siquiera intentó ofrecer una disculpa o una excusa válida. Según él, Haeso no tenía derecho a reclamar nada, ya que en su retorcida narrativa hacía tiempo que estaban divorciados. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Consumida por la ira, Haeso lo sujetó del cabello, exigiendo que le dijera la verdad. Pero Min-seol, sin un ápice de compasión, respondió golpeándola en el rostro. Haeso cayó al suelo, su cuerpo abatido tanto por el dolor físico como por el emocional. Fue entonces cuando Min-seol, con una frialdad aterradora, confesó. Declaró que estaba harto de ella y que había encontrado en Arin una forma de escapar de su vida. Se refería a su joven amante como alguien vivaz y comprensiva, alguien con quien podía disfrutar de la vida sin restricciones. Dijo todo esto sin titubear, como si estuviera justificando cada una de sus traiciones. Después de sus crueles palabras, Min-seol se dio la vuelta y salió corriendo tras Arin, dejando a Haeso rota en el suelo. Desde la entrada, Taeha había sido testigo de todo. Aunque su deseo de vengarse de Min-seol crecía con cada segundo, decidió contenerse. No era el momento adecuado para actuar. Si quería destruirlo, el castigo debía ser lento y devastador. Seguidamente, Min-seol alcanzó a Arin y trató de explicar la situación. Con un tono desesperado le confesó que había ocultado su matrimonio por miedo a que ella lo abandonara. Pero, para su conveniencia, insistió en que estaba divorciado desde hace tiempo y que Haeso simplemente era una mujer obsesionada con él. Sin embargo, esas mentiras ya no tenían efecto. Arin estaba profundamente decepcionada tanto con Min-seol como consigo misma. La culpa la abrumaba. Había sido parte de la destrucción de un matrimonio y no podía soportarlo. Mientras tanto, Taeha, aún en la casa, reflexionaba sobre todo lo ocurrido. En su mente, una idea se volvía cada vez más clara. El castigo de Min-seol debía ser impecable. No solo bastaba con exponerlo, debía asegurarse de que también sintiera todo el dolor que le había causado a Haeso. Con una mezcla de obsesión y determinación, prometió convertirse en el protector de nuestra protagonista. Su amor por ella era tan profundo que estaba dispuesto a llegar a los extremos más oscuros para garantizar su bienestar.
De vuelta en la casa, Haeso seguía llorando desconsoladamente. Su llanto resonaba en la habitación como un eco del dolor que llevaba en el alma. Taeha se acercó lentamente y se sentó a su lado. En silencio decidió ser el refugio que ella necesitaba. Si ella quería hablar, él la escucharía. Si necesitaba algo, él se lo conseguiría. Incluso en su mente perturbada pensó que sería capaz de eliminar cualquier obstáculo que se interpusiera en el camino de su felicidad. No obstante, antes de que pudiera decirle algo, el cuerpo de Haeso cedió ante el agotamiento físico y mental. Con un suspiro débil perdió el conocimiento y se desmayó. Taeha, alarmado, la sujetó entre sus brazos, jurándose que jamás la dejaría caer de nuevo. Así que con esto damos por finalizado este resumen de la tercera parte del manga Lágrimas en las flores marchitas. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta la palabra resiliencia en la caja de comentarios. De este modo puedo conocer quién se queda hasta el final del video y responder con un mensaje especial para los seguidores más fieles. Si quieres la siguiente parte de este manga, no olvides activar la campanita y reventar el botón de likes. Te invito a añadirte a mis redes sociales, las cuales estaré dejando en la descripción de este video. Sin nada más que decir, me despido de ustedes. Adiós.